Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, te invita Radio Adventista La Voz de la Verdad junto a Radio Adventista Los Ángeles a que te quedes con nosotros para el estudio de hoy, con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio La Voz de la Verdad y Radio Adventista Los Ángeles para estudiar la lección para hoy jueves 20 de octubre. Ya estamos estudiando y terminando la lección número 4 y el título para hoy jueves es Teodicea. ¿Se habrá preguntado usted qué significa Teodicea? Bueno, le voy a decir lo que dice el diccionario concerniente a la palabra Teodicea. Dice que es un término filosófico para designar la parte de la metafísica que trata de la justicia de Dios. O sea, Teodicea es el término filosófico para designar la parte que trata de la justicia de Dios. Eso es la Teodicea. Por eso ahora nos dice que leamos Romanos 3, del 1 al 4. Vamos a Romanos. ¿Qué nos dice Romanos? ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Ahora leeré otra parte que se encuentra en el auxiliar para el maestro, para que podamos entender un poquito acerca de la Teodicea en la historia. Teodicea es el tema de por qué un Dios bueno permite que el mal ocurra. Esto ha dejado perplejos a los estudiantes de la Biblia. Aunque el término Teodicea se atribuye al filósofo alemán Gottfried Leibniz, hablamos de las Teodiceas de Agustín, de Ireneo, de Orígenes y de otros, que son intentos de vindicar a Dios desde la perspectiva filosófica y racional humana. Pero Dios no necesita que lo vindiquemos. Más bien, sus revelaciones en el libro de Job apuntan a un Dios amante que vindica a Job antes de ser él vindicado. Así es de que ya vemos qué significa Teodicea. Cuando estaba leyendo estos versículos de Romanos, miramos lo que nos dice el apóstol Pablo concerniente al pueblo judío. Pero para el tiempo del fin, ¿a quién ha dejado Dios? ¿Y qué ventaja tiene ser de ese pueblo? Cuando estaba leyendo que decía, ¿qué ventajas tiene pues el judío? Yo me hice la pregunta, ¿qué ventaja tiene pues ser adventista del séptimo día?
qué aprovechará la circuncisión? Recuerde que ese era lo que Dios había dejado para aquel entonces. ¿Qué es lo que ha dejado Dios para nuestro tiempo? ¿O de qué aprovechará el bautismo? Mucho, de todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Al judío se le confió la palabra de Dios en aquellos entonces. Ahora, en el tiempo del fin, ¿a quién Dios le ha confiado su palabra? Para que la viva y la predique, para que la enseñe. ¿A quién? ¿No es a los adventistas del séptimo día? Entonces, vemos aquí que se nos ha confiado la palabra de Dios. Pues, como dice el verso 3, pues, ¿qué si algunos de los adventistas han sido incrédulos? Pues ¿qué si muchos de nosotros no hemos vivido a la altura? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? El falso testimonio que hemos vivido, el débil testimonio que hemos estado presentando al mundo, han hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Cuál es la respuesta? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Vemos entonces acá, como yo le digo, cuando estaba leyendo esta partecita, pensé y se los hago ver a ustedes para que también ustedes puedan meditar y ver que la manera de vivir de nosotros no hará a Dios menos por ese falso testimonio. Dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, pero la cosa es, ¿cómo debo de ver la teodicea de Dios? O sea, la justicia de Dios. Dios es justo, Él nos lo dice. Dios dará a cada uno conforme a mis obras, a las obras, conforme a cómo hayamos vivido. Dice que seremos juzgados por lo que hicimos, por lo que dejamos de hacer o por lo que no hicimos, por nuestras palabras, por todo lo. O sea que la justicia de Dios se va a manifestar a cada uno individualmente. Como cuando cita el Salmo 51:4. ¿Qué dice? ¿Qué dice Salmo 51:4? Mire, nos dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Llegaré a ese juicio y ser tenido por puro en la forma en que he vivido. Pablo dice que Dios, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. La idea que se presenta es un motivo que aparece en diversas partes de la Escritura. Como ya vimos,
El estudio del día de hoy nos está recordando que aunque Dios hoy es un Dios misericordioso, no olvidemos que también es un Dios de justicia. Por eso Él nos dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Se llama Teodicea y trata sobre comprender la bondad de Dios frente al mal. ¿Cómo actuará Dios contra la maldad? Dice, la bondad de Dios frente al mal. Esa es la pregunta antigua que hemos estado considerando toda esta semana. Eso es lo que hemos estado estudiando. Por eso dice, Dios y el sufrimiento humano fue el título de esta semana. De hecho, todo nuestro concepto del gran conflicto es realmente una teodicea. Ante los humanos, ante los ángeles, ante el universo entero, la bondad de Dios se revelará a pesar del mal que se desarrolla en el mundo. O sea, la justicia de Dios se manifiesta y se va a manifestar para que cada uno de nosotros, tú y yo, querido hermano, recibamos lo que merecemos. Dios nos dará lo que merecemos. No nos dará más ni nos dará menos. De acuerdo a cómo hayamos nosotros vivido. Es necesario entonces vivir una vida de fe. Por eso la historia de Job. Job vivía en un mundo donde no solamente habían cosas buenas, también estaban las cosas que ocasionan el pecado y el autor del pecado. Pero sin embargo, él mantuvo su vista puesta en Jesús. A eso nos está llamando el Señor. Porque vivimos en un mundo donde el dolor y el sufrimiento son parte del diario vivir. Por eso también debe de ser parte de un diario vivir para el cristiano, depender de Jesús. Vivir por fe. Por eso cuando el Señor, dice la palabra de Dios, que cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra. Esa fe como la que tuvo Job, va a haber. Y sí va a haber, porque Él dice, he aquí la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esa clase de vida fue la que vivió Job. Y nos dice que en el tiempo del fin va a haber un pueblo al cual se le ha confiado la palabra de Dios, se le ha confiado su santa ley para que la ponga en alto y la haga brillar. Va a haber, y el Señor anhela que tú y yo seamos parte de ese pueblo, y de esa manera Él va a manifestar su justicia. ¿Y qué cree que nos dirá? Bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sigue diciéndonos la lección: toda cuestión de verdad y error en la controversia que tanto ha durado ha quedado aclarada. Los resultados de la rebelión y de apartarse de los estatutos divinos han sido expuestos a la vista de todos los seres inteligentes creados. Bien, el tiempo
de espera concluye, donde todo ha quedado sobre la mesa, la verdad y el error. Aunque ha durado bastante, los resultados de la rebelión han quedado claros ante el universo entero. Por eso nos dice: el desarrollo del gobierno de Satanás en contraste con el de Dios han sido presentados a todo el universo. ¿Qué clase de gobierno ofrecía Satanás? Quedó ya manifestado. ¿Qué es lo que dirigía a Satanás? El odio, el rencor, envidia. ¿Y qué es lo que traía consigo? Destrucción y muerte. Eso quedó manifestado porque se le permitió que aquí en la tierra desarrollase y mostrase lo que sería su gobierno si él llegase a gobernar todo el universo. Satanás ha sido condenado por sus propias obras. ¿Dios es justo? Aquí se mira la teodicea de Dios, la justicia de Dios. Dios a todos da tiempo y da oportunidades. Dios le dio oportunidades al enemigo, pero no las aprovechó. Dios nos está dando oportunidades a cada uno de nosotros, seres humanos. Aprovechémoslas. Porque, como dice aquí, Satanás ha sido condenado por sus propias obras. Dios no condena. Dios lo que va a hacer es obrar justicia. Cada uno de nosotros, los seres humanos, vamos a recibir la vida o la muerte de acuerdo a como hayamos nosotros vivido mientras Dios nos permitió la vida aquí en la tierra. La sabiduría de Dios, su justicia y su bondad quedan por completo reivindicados. Nos dice que la sabiduría de Dios, su justicia y su bondad quedan por completo reivindicadas. Porque recuerden, ¿cuál fue la acusación de Satanás en el concilio celestial? Que Dios tenía preferencias, que Dios era injusto, que Dios tenía una ley que no se podía guardar, que el carácter de Dios no era amor. Pero nos dice que al final de este gran conflicto, la sabiduría de Dios, su justicia y su bondad quedan por completo reivindicados ante el universo, y todos los seres que Él ha creado reconocerán y dirán: digno eres, oh Dios. Sigue diciéndonos que era también comprobado que todos sus actos en el gran conflicto fueron ejecutados de acuerdo con el bien eterno de su pueblo y el bien de todos los mundos que creó. Todo lo que Dios hace y permite es para el bien de ¿cuántos? ¿De algunos nomás? No, de todos. Pero cuán difícil es para nosotros, cuán difícil fue para Job ver, porque no podía ver qué es lo que estaba pasando.
creer lo que estaba pasando. Por eso dice, por difícil que sea para nosotros comprenderlo, inmersos en este mundo de pecado y sufrimiento, y muy difícil para Job, cuando todo haya pasado podremos ver la bondad, la justicia y el amor de Dios en su trato con la humanidad, con Satanás y con el pecado. Dios, en su justicia, en su teodicea, allí se verá el trato que Él ha tenido con la humanidad, que Dios fue justo. Dios permitió que su Hijo viniese a esta tierra para que el ser humano tuviese a un Salvador, a alguien que lo pudiese redimir de la condición en la cual cayó. Nadie podrá tener una excusa de decir yo no supe de eso. La humanidad tuvo su oportunidad, así como Satanás y todos los ángeles que cayeron con él tuvieron su oportunidad, pero no la aprovecharon. Dice que Jesús iba para con él y le hablaba, le suplicaba, pero él creía de que todo eso era debilidad de parte de Dios, y él dijo no, yo no. Y cuando él buscó de nuevo a Dios para que lo reivindicara, ya era demasiado tarde. Ya él había envenenado a una tercera parte de los ángeles y su oportunidad pasó. Así también para la raza humana hay un tiempo, y yo no sé cuándo terminará mi tiempo. Por eso es que necesito estar a cuentas con Dios ahora. Sigue diciéndonos, esto no significa que todo lo que sucede en el mundo es bueno. Solo significa que Dios está tratando con ellos de la mejor manera posible. Y cuando esta terrible experiencia del pecado haya terminado, qué hermoso será. Podremos exclamar, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Mire lo que nos dice el espíritu de profecía. Nuestra confesión de su fidelidad es el factor escogido por el cielo para revelar a Cristo al mundo. Debemos reconocer su gracia como fue dada a conocer por los santos de antaño. Pero lo que será más eficaz es el testimonio de nuestra propia experiencia. Somos testigos de Dios mientras revelamos en nosotros mismos. ¿Cómo nos dice aquí? Somos testigos de Dios mientras revelamos en nosotros mismos la obra de un poder divino. Cada persona tiene una vida distinta de todas las demás y una experiencia que difiere esencialmente de la suya. Dios desea que nuestra alabanza ascienda a Él, señalada por nuestra propia individualidad. Estos preciosos reconocimientos para alabanza de la gloria de su gracia, cuando son apoyados por una vida semejante a la de Cristo, escuche, tienen un poder irresistible que obra para la salvación de las almas. Para nuestro propio beneficio, debemos refrescar en nuestra mente todo don de Dios. Así se fortalece la fe para pedir y recibir siempre más.
hay para nosotros mayor estímulo en la menor bendición que recibimos de Dios que en todos los relatos que podamos leer acerca de la fe y experiencias ajenas. ¿Escuchó eso? Se lo voy a leer. Hay para nosotros mayor estímulo en la menor bendición, en la más pequeña bendición que hayamos recibido de Dios, que en todos los relatos que podamos leer acerca de la fe y experiencias ajenas. El alma que responda a la gracia de Dios será como un jardín regado. Su salud brotará raudamente. Su luz nacerá en la oscuridad y la gloria de Dios la acompañará. Esto se encuentra en el Ministerio de Curación, página 67. No deis gusto al enemigo, refiriéndoos al lado sombrío de vuestra experiencia. Confiad más plenamente en Jesús para recibir auxilio con el fin de resistir la tentación. Si pensáramos y habláramos más de Jesús y menos de nosotros mismos, podríamos o tendríamos más de su presencia. Si permaneciéramos en Él, nos llenaríamos de tal manera de paz, fe y ánimo, y tendríamos una experiencia tan victoriosa para relatar al acudir a la reunión, que los demás se sentirían refrigerados por nuestro claro y poderoso testimonio de Dios. Estos preciosos reconocimientos para la alabanza y la gloria de su gracia, cuando están sostenidos por una vida semejante a la de Cristo, tienen un poder irresistible que obra para la salvación de las almas. El lado brillante y alegre de la religión será revelado por todos aquellos que se consagran diariamente a Dios. No debiéramos deshonrar al Señor mediante la fúnebre relación de pruebas que nos parecen apremiantes. Todas las pruebas que se reciban para nuestra educación producirán gozo. Toda la vida religiosa será elevadora, ennoblecedora, fragante de buenas palabras y obras. Esto se encuentra en La maravillosa gracia de Dios, página 184. Y para terminar la lección nos dice: ¿por qué es tan importante alabar a Dios ya, ahora, en medio de las pruebas tan difíciles de soportar? ¿Por qué es tan importante alabar a Dios? En todo momento, en cualquier circunstancia, como hemos leído aquí en el comentario del Espíritu de Profecía, que en todo tiempo debemos alabar el nombre de Dios, poner en alto el nombre de Dios, no pensar, ay, me duele la cabeza, ay, estoy mal, este día me levanté mal. No, siempre debemos de ser positivos y decir, este día es un día de victoria. ¿Por qué? Porque Cristo está en mí y yo soy su embajador y tengo que, por amor a Él, testificar a otros para que otros lleguen y le conozcan, le acepten y vean que Dios es un Dios de amor, es un Dios perdonador, pero también es un Dios de justicia. Bien, queridos hermanos, hemos estudiado el día de hoy a grandes rasgos. Usted puede agregarle algo, otras cosas más. Que el Señor le bendiga. Bendiciones para usted. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengan un feliz día. Te esperamos para nuestro próximo estudio aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad y Radio Adventista Los Ángeles. Que el Señor Jesús te bendiga.